Precisamente estamos justamente en el sitio en que para mí tengo mayor vinculación con mi niñez, porque yo soy de aquí, soy de la Caleta de Famara. Entonces yo lo que recuerdo es pasar una niñez en un pueblo donde el teléfono móvil no existía, donde no hacía falta que dijera a tu madre dónde estaba. Si tú eres tonto, te están llamando, coges el teléfono, es más importante y no sé. Digo, va, te la cogí. Mira, soy Fernando Clavijo. Digo, ¿cómo? ¿Perdón? Si te quieren incorporar al gobierno canario, pues mi tío, coño, tío, espérate un momento, digo, no me lo esperaba para nada, no me lo esperaba, entonces fue un giro radical en mi vida y te debo reconocer que al principio hubo mucho miedo. ¿Cuál es el mayor reto, digamos, Dani, al que te enfrentas? Ahora mismo nos enfrentamos a 3 retos principales, no es que lo diga yo, nos lo dicen los estudios, que seguramente vas a estar conmigo, que el primero es el de la vivienda, el segundo es el empleo y la tercera, va a nuestra sorpresa, muy a mi pesar, es la salud mental. Lo que no puede ser es que para la ciudadanía la política sea la causa de los problemas y no el vehículo o la vía por la cual solucionar los problemas. Hoy estamos en el bonito pueblo de Famara, nuevo capítulo de Baemuki, y esta vez nos vamos a tocar la juventud, esa juventud que nos precede y tan importante. Pues vamos a hablar con nada más y nada menos que con Daniel Morales. Es presidente en el gobierno de Canarias de la parte de juventud, entre algún área más que hoy nos contará. Y estoy ya pues llegando aquí para recogerlo. Vamos a ver qué nos cuenta, espero que les guste y vamos con la entrevista de hoy. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo Aquí va? ya tenemos todo grabando, que ¿Qué siempre tal? lo cojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, oye, muchas gracias por la invitación, por venir, por No, todo. hombre, a ver, sobre todo a ti, que sé que, bueno, el trabajo que lleva, ¿no? Todo este tinglado que hay, y sobre todo en Canarias. Y hoy agradecértelo porque la verdad que desde el minuto 1 que te lo comenté, vamos, no he tenido ningún problema y la verdad que hay muy pocos que con un cargo como el tuyo se presten, ¿no? a ver cómo... ¿Para arriba se puede? Sí, ¿no? para arriba, sí. Es Pues... lo mínimo que uno podría hacer. Como digo yo tengo unas premisas base, y es que a dos colectivos, a 2 personas siempre las atiendo los primeros. Uno es a todo lo que tenga que ver con lo social. Para mí tienen todo lo que son las entidades, federaciones, asociaciones y demás, eso tienen preferencia frente a empresas y más. Y lo segundo es personas que hacen difusión, medios de comunicación, por supuesto que las atiendo también los primeros, así que agradecido. Pues la verdad que se agradece mucho. Dani, mis entrevistas son bastante, bueno, intento que sean diferentes, ¿no? Que es lo que se busca un poco hoy en día en redes sociales. Y siempre me gusta empezar un poco por la niñez, por quién es Dani Morales, dónde naciste y cómo fue esa infancia. Vale, pues mira, precisamente estamos justamente en el sitio en que para mí tengo mayor vinculación con mi niñez, porque yo soy de aquí, soy de la Caleta de Famara, y es donde realmente tengo ese apego especial, ¿no? Bueno, pues Dani Morales es el menor de 3 hermanos. Yo durante toda la vida siempre estuve vinculado a los colectivos sociales, asociaciones de vecinos, murgas, sí, comisiones de fiesta, pues el teleclub, lo que uno ya sabe. Estudié publicidad y relaciones públicas en Salamanca cuando vine para acá. Después de los estudios, bueno, después hice un máster, estuve en Malta viviendo, aprendiendo el idioma, pero cuando vine para acá, pedí las prácticas hacerlas en el Ayuntamiento de Tellisse. Vale, las prácticas en el gabinete de prensa, y ahí fue como mi primer contacto con la administración pública. Pues ahí, a partir de ahí ha sido como una cadena, ha sido una cadena de todo. Empecé ahí y bueno, he ido enganchando, pero que vamos, si vamos al Dani de niño, el Dani de niño lo recuerdo con especial cariño en Famara, correteando con sus amigos y disfrutando de las buenas cositas que tenía el pueblo. Qué bueno, la verdad. Y la verdad que un pueblo como Famara es bastante llamativo aquí, sobre todo lo más famoso han sido, bueno, últimamente las fiestas, esas macrofiestas que se convirtieron en una fiestita de pueblo, pero luego avanzar. En la niñez, ¿cómo lo vivías? Pues, fiesta? ¿sabes qué pasa? Que Famara está viviendo una transformación ahora que no les voy a decir o no lo voy a negar, que no es que me termine de gustar. Porque ojalá la gente o yo pudiera transmitir
el Famara, que Famara también se le puso ahora de nombre, de toda la vida fue La Caleta, eso es lo primero, La Es Caleta. verdad. Que vivimos nosotros, sí, cuando era realmente el pueblo, pues con no tanta carga turística, cuando las VV no predominaban, cuando predominaban las casas de las familias de allí, cuando no estábamos tan saturados en todos los sentidos y cuando podías disfrutar realmente de una playa y de la soledad, que eso es un valor que ahora mismo no lo tenemos o lo hemos perdido. Por ejemplo, la gente cuando me dice Fuerteventura para mí, con respecto del resto de islas de Canarias, tiene un valor, un potencial que ya no tiene el resto y aquí puede estar en una playa solo. ¿Vale? Entonces, eso de Famara ya lo hemos perdido. Si yo lo que recuerdo es pasar una niñez en un pueblo donde el teléfono móvil no existía, donde no hacía falta que le dijera a tu madre dónde estabas, porque o estabas en el muelle o en la cancha o correteando por ahí, y donde teníamos una infancia súper sana, con un balón en la calle, con los 7 o 8 vecinos que somos del mismo año y disfrutando de un contexto de la vida que ahora mismo no es posible. Yo siempre digo que soy un afortunado por haber vivido la niñez que tuve en el sitio donde la tuve. Sí, yo creo que antes la niñez también era bastante diferente a como es ahora. La verdad que antes salíamos más a jugar, como dices, buscabas esos sitios donde fuera bastante más tranquilo estar, ¿no? Había otra tranquilidad, no había tanta saturación como hay hoy en día con el turismo, por lo menos también aquí en la isla, y la verdad que sí. Dani, ¿qué estudiaste? Me dices que estudiaste telecomunicación Sí, yo estudié publicidad y relaciones públicas. Yo siempre tuve claro que me quería dedicar al mundo de la comunicación. No sabía en qué rama, no sabía si periodismo, si comunicación audiovisual, si publicidad, pero sí, fui a Salamanca, porque aquí en Canarias no estaba, estudié publicidad y relaciones públicas. Cuando terminé, estudié un máster en comunicación política, me especialicé en comunicación institucional y bueno, y a partir de ahí cursos y demás, pero la formación, por decirlo así, la reglamentaria en grande fue esa, todo lo que tenga que ver con la rama de la comunicación. Que bueno, la verdad que a mí me apasiona tanto que lo hacemos, ¿no? Y de ahí fuiste ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Empezaste a trabajar en lo que te gustaba? Yo tuve mucha suerte, muchísima suerte, porque nunca he dejado de trabajar en lo que me gusta y lo que me apasiona, es que realmente todo el tema del sector del marketing, la publicidad, es algo que a mí no me importa echarle cuántas horas más al día, porque realmente es que lo disfruto. Entonces ha sido como que he enlazado una cadena de situaciones, es lo que yo te comenté, en su momento cuando vine para acá después de estudiar, pedí las prácticas en el ayuntamiento de Teguise, hice las prácticas en el gabinete de prensa, me gustó muchísimo, fue una buena experiencia, y la casualidad, yo no tenía vinculación política ninguna, lo pedí porque era el ayuntamiento de mi municipio. Y en ese momento, pues, quien estaba del alcalde, que era Juan Pedro Hernández, me dijo, oye, pues mira, estamos en un periodo preelectoral, nos gusta cómo trabajaste, necesitamos una renovación del equipo, vienes con ideas frescas, recién acabado la carrera, puedes aportar, ¿te importa quedarte este último año que queda para las elecciones en el gabinete? Y ya me hicieron un contrato de personal eventual. Entonces estuve un añito con ellos. Y cuando terminé la campaña, que la disfruté muchísimo porque pude poner en práctica todo lo que recientemente había aprendido en la carrera, fue cuando me dijeron, oye, pues ya que estás, ¿por qué no te vienes a la lista con nosotros de concejal? Y fui concejal en el 2011, era un niño, tenía 20 y poquitos años, recién acabado la carrera, Bueno, pues 2011-2015 estuve en Teguise como concejal de Juventud y Festejo, mi primera experiencia política gracias a ese conocimiento que tuve con el anterior grupo, y fui de la primera persona del equipo de Osvaldo Betancor, el que hoy es el presidente del Cabildo. Yo fui en su primera plancha, su primera experiencia. Después ya, bueno, cuando acabé la legislatura no decidí continuar porque sinceramente me vi que era un niño, tenía 25 años, no me apetecía encasillarme en la política todavía y lo que hice fue pues dedicarme a seguir estudiando, seguir formándome y así fue como estuve. Seguí estudiando, haciendo máster, pues estuve fuera aprendiendo el idioma, me preparé de oposiciones y aprobé. Aprobé las oposiciones de los centros turísticos de donde yo formo parte en plantilla. Yo soy trabajador del Departamento de Marketing de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Y bueno, siempre he compaginado la parte pública con mi parte privada, porque he estado trabajando para departamentos de marketing como Vinter, Ecansa, con mi pequeña empresita, con agencia de publicidad. Siempre he intentado moverme, no solamente encasillarme, porque aparte yo creo que las personas necesitamos como retroalimentarnos, necesitamos siempre nutrirnos, tenemos que ser como personas 360 en lo que puedan aportar y aprender todos de todos. Entonces, con esa filosofía siempre he estado intentando compaginar pues varios trabajos para entendernos, hasta que llegó la oportunidad donde estoy. Wow.
La verdad que... Y en todo ese proceso, porque te iba a preguntar, digo, un momento duro, pero me lo has puesto todo como te ha ido tan fácil, pero siempre habrá algún momento que digas, aquí estoy un poquito... Pero porque yo siempre cuento la parte buena de las cosas, Ah. pero nadie cuenta las partes de las horas de estudio, las horas de llanto, las horas también de sacrificio. Y sobre todo, mira, yo siempre le digo a la gente, a lo mejor para conseguir las cosas, lo que se visibiliza siempre es lo bueno. Pero lo que la gente no sabe es que yo trabajaba de 8 a 3 en centros turísticos y de 4 a 10 de la noche en Vinter todos los días de Dios, sábados y domingos incluidos también, durante una temporada. Entonces, esa parte de sacrificio no se ve, pero la hay. Para poder llegar hasta donde estás, uno tiene que tener también, como se suele decir, comer mucha cosa mala, ¿no? Y también aguantar bastante, pues eso también lo hay. Es que yo creo que hoy en día, y metiendo a las redes sociales, evidentemente, por medio, es un poco lo que dices, que se ve todo lo bueno, pero no se ve lo malo que hay para llegar hasta ese punto. Correcto. Es decir, como te ha pasado a ti, ¿no? De decir, oye, es que yo trabajaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Correcto. Para luego poder llegar a donde estoy, formarme y demás. ¿Qué dirías que es lo más, digamos, gratificante, ya que hablamos de esa parte de sacrificio, pero qué es lo más gratificante después cuando ya te ves en una posición donde dices, bueno, he logrado los objetivos? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra y súper inconformista. Es decir, cuando tengo este objetivo, al final termino, voy a por el siguiente. Y siempre tengo ese aliciente de intentar conseguir retos o intentar, yo qué sé, intentar siempre ir un pasito más allá. Y al final lo que te satisface es cuando ves los resultados. No siempre se cumplen. Aquí hay que ser humano, evidentemente. Sí. Si todos erramos, todos nos equivocamos y todos no llegamos a lo que nos gustaría, o por lo menos en el tiempo o plazo que a nosotros nos gustaría, porque también depende de muchos factores. Hay cosas ajenas a nosotros que nos impiden cumplir los objetivos, pero cuando realmente uno tiene un sueño, tiene un objetivo claro y llega a la meta, esa es la mayor satisfacción que hay, es ver ¿no? resuelto el resultado. Buah, la verdad que sí. ¿Cómo es ese momento? Bueno, te digo, Daniel, es que... Dime Dani, porque Daniel es mi madre cabreada con la yola en la mano, diciendo que no llora cosas. Dime Dani. Nos pasa a todos. Dani, pues, ¿cómo es ese momento cuando llegas al gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué piensas al llegar a ese punto? Bueno, lo primero que yo creo que yo fui el último que se enteró. ¿Sí? Sí. Porque lo sabía mucha gente a mi alrededor menos yo. Sí, lo sabía hasta mi padre. Wow. Y cuando se los dije, y si yo ya lo sabía, lo que pasa es que no podía decir nada. A ver, para mí fue una sorpresa lo primero. Fue una sorpresa. Aparte, tengo una anécdota buenísima. Y es que cuando me llamaron, yo estaba trabajando en centros turísticos, mi trabajo normal, estaba ahí. Y yo veía que en el móvil me estaba dando una llamada de un número que no conocía. Y yo era colgándole, porque 5 minutos antes me estaban llamando en comerciales de una empresa telefónica y me tenían chiflado la cabeza. Y yo colgando y me llama un conocido. Bueno, me llamó David Toledo, que hoy en día es el secretario general del partido. Me dice, ¿tú eres tonto? ¿Te están llamando? Coges el teléfono, una llamada importante y no sé. Yo, vale, yo la cogí. Y cuando la cogí, mira, soy Fernando Clavijo. Digo, ¿cómo? ¿Perdona? Dice, oye, es que, bueno, estamos buscando, confeccionando gobierno y, bueno, hemos visto tu perfil y para adelante, para atrás, para arriba y para abajo y si te quieren incorporar al gobierno de Canarias. Coño, espérate un momento. Digo, no me lo esperaba para nada, no me lo esperaba. Entonces ya en los correillos del partido, en pequeños círculos, sí se sabía, se había puesto mi nombre sobre la mesa, pero yo no sabía nada, no tenía ni idea. Para mí fue una sorpresa total. Y todo viene siendo porque si esa llamada fue un lunes, 2 semanas anterior, me había encontrado con el presidente y con David Toledo en el aeropuerto de Gran Canaria. Y yo venía hecho polvo, porque venía de Málaga, de un festival de música de 3 días, bueno, estaba hecho polvo así. Y me dijo, te invitamos a tomar un café. Y estaban hablando conmigo un rato y lo que yo no sabía era que me estaba haciendo una entrevista de trabajo, ¿vale? En el aeropuerto de Gran Canaria y yo así, medio doblado. Y 2 semanas después, pues me llamaron y digo, coño, claro. Digo, claro, ahora enlazo que todo lo que hablamos, todas las cosas que me preguntaron, todas las historias venían por un porqué que yo no sabía. Entonces fue como una grata sorpresa, fue un giro radical en mi vida. Y te debo reconocer que al principio hubo mucho miedo en el sentido de que yo tenía una vida muy tranquila. Estaba en mi trabajo de 8 a 3, de una viernes en Famara, tranquilito, y fue como pasar de 0 a 100 muy rápido, ¿vale? Oh. Sin esperármelo, y sobre todo me costó pues, aprender a gestionar nuevas responsabilidades y nuevas emociones, porque llegar nuevo al gobierno, aunque tengas experiencia en la administración pública, es empezar de cero total, y con unas responsabilidades bastante complejas que bueno, que al principio costó, no te voy a mentir.
Sí, Sí. justo te iba a preguntar eso, qué miedo, porque me imagino que serían muchos, ¿no? Mucha incertidumbre a la hora de entrar, bueno, un cargo nuevo, algo que supongo no habías pensado, la verdad, ni pasársete por la cabeza, ¿no? Pero ni de lejos, ni mis mayores. De hecho, era curioso porque yo estaba justamente en ese periodo, me preparé 2 oposiciones, que aunque ya tenía mi trabajo, seguía estudiando, me apetecía prepararme, y justamente las 2 aprobé, que eran Promotur y en el Ayuntamiento de Arrecife. Entonces estaba en ese proceso en que no sabía decidirme si irme a Promotur, si irme al Ayuntamiento, si quedarme en centros turísticos, y de repente cuando estabas en esa madeja en la cabeza que no sabes ni qué hacer, de repente viene y te hace el barco el timón, ¡flash! Un giro de timón y viene una cosa nueva. Entonces fue como, wow, no me lo esperaba, las cosas de la vida que esto que no te espera. Yo estuve pensándolo los 2 días. Al principio cuando me llamaron no era para la Dirección General de Juventud, era para una nueva que se llamaba, o se llama Industrias Creativas, que depende de la consejera Midalia por su carácter innovador y demás. Pero después al final me dijeron Juventud y me lo pensé y dije, mira, las oportunidades vienen porque sí, esto hay que cogerlo. Y dije, venga, pues para adelante, para adelante, para adelante. Cuando llegué fue todo un mundo total. Es decir, costó más de lo que yo pensaba hacerme, ¿vale? Tuve meses de aprendizaje, sobre todo de cambiar el rol, de la responsabilidad que tienes, de la exposición pública, de tienes que coger una serie de herramientas, una serie de tablas para poder también estar y dar la talla en cumplir frente a los sitios donde vas. Eres la imagen del gobierno, tienes que tener un cierto talante, una cierta educación, un cierto comportamiento, ¿no? Hay mucha responsabilidad. El presidente siempre ha sido muy exigente con nosotros en el sentido de que, bueno, ahora tu vida cambia y tienes que tener una cierta lealtad y una cierta imagen hacia la figura del gobierno, ¿no? Claro. Aparte, bueno, yo por lo menos viéndolo desde fuera, lo considero y encima es una parte súper importante hoy en día, como lo es juventud, ¿sabes? Sí. Todo lo que conlleva estas nuevas generaciones y demás. Pero, ¿cómo es un día Bueno. en tu trabajo? Pues si te quieres estresar, te cuento ya. Pues. A ver, la faena que tenemos en Canarias, bueno, es nuestra idiosincrasia, es el tema de que tenemos el territorio fragmentado. Entonces, cuando trabajas en Canarias, no te queda otra que tener que estar por arriba de un Vinter y volar todos los días de Dios. Exacto. Entonces, nosotros, para que somos de islas no capitalinas, es una faena, porque bueno, si eres de Gran Canaria o de Tenerife, pues quieras o no, tienes una cierta flexibilidad en el sentido de que tienes las oficinas allí y te es más fácil. Pero nosotros, siendo una isla no capitalina, lo notamos porque nos pegamos un curro de aviones brutal. Yo al final he tenido que tener una residencia en Gran Canaria porque era imposible. Al principio empecé volando todos los días de Dios, yendo y viniendo a Lanzarote, pero al mes número 2 estaba reventado. Entonces ahora paso bastantes noches fuera de casa. Y bueno, pues mi día se compone entre que empiezo muy temprano porque me gusta revisar los correos, me gusta contestar los WhatsApp que no están contestados, y el primer vuelo de la mañana, y a la oficina con la agenda, mañana y tarde, teléfono 24 horas y así. Ahora me estoy reeducando un poquito, ahora me estoy reeducando un poquito y ahora me he marcado unas pautas o por lo menos unas normas. Y es que los domingos no cojo el teléfono, más que nada porque no hay nada el domingo que no podamos arreglar el lunes a las 7 de la mañana. Bueno, a mí me cogiste el teléfono ayer, David. Oye, pero porque teníamos... Hay que decirlo. Pero porque teníamos bueno, hoy un evento hoy por la mañana y estábamos en el tiempo de tener que resolverlo, ¿vale? Sí, Pero sí. si no lo cojo por más que nada porque yo también necesito parar y descansar. No, y para ya, poder darlo todo un lunes claro. necesito un domingo estar descansado. Claro, Y me estoy marcando pautas. A las 10 de la noche desconecto. Ahora me volví a marcar una horita de deporte al diario porque todas mis rutinas las rompí. Sí, cuando llegué aquí me metí en esa vorágine tanto de trabajo que las rutinas personales, deportivas, todas las rompí. Entonces, ahora me estoy como reeducando un poco, ahora que empiezo a tener las cosas un poco más controladas. Yo lo que antes resolvía en 3 horas, ahora lo hago en 1. Si ya empiezas a tener un cierto rodaje, y claro, no es ahora cuando empiezas a disfrutar un poquito la etapa. Pero hasta ahora, que ya han pasado 2 años y pico, que es bastante, es una etapa de aprendizaje. Una etapa de aprendizaje total. Qué bueno. ¿Y cuál es el mayor reto, digamos, Dani, al que te enfrentas ahora mismo? A ver, sabes que los 3 grandes problemas que... A ver, la Dirección General de Juventud es muy transversal. Prácticamente toca todas las patas del gobierno. Si los jóvenes sí quieren hablar de becas, de sanidad, de salud mental, de todo, se canaliza a través de mí, pero sí que es cierto que las competencias o los recursos están específicos en cada consejería. Me explico. Ahora mismo nos enfrentamos a 3 retos principales. No es que lo diga yo, nos lo dicen los estudios, que seguramente vas a estar conmigo, que el primero es el de la vivienda.
Tengo una preguntilla por ahí. ¿Vale? Que es la emancipación de los jóvenes, Sí. el problema de la vivienda. El segundo es el empleo. Tenemos la generación de jóvenes más cualificada de la historia y sin embargo es la que más empleo cualificado les cuesta conseguir. Y la tercera, a nuestra sorpresa, muy a mi pesar, es la salud mental. Tenemos un especial problema en la población joven de salud emocional que nos gustaría resolver, pero que hay datos alarmantes, datos de pensamiento suicida, datos de adicciones, datos de buen uso de redes sociales, un montón de cosas que la verdad es bastante complejo. Entonces, la gente, a mí lo que me quita mucho del día a día son todas esas pequeñas llamadas de gente pidiendo colaboraciones, a lo mejor de proyectos, festivales y demás. Y yo sí he intentado hacer ver a la gente que ayuntamientos, cabildos y gobiernos tienen cada uno su propio registro. Entonces, yo no puedo perder esfuerzo con el buen sentido y con todo el corazón del mundo en una comisión de fiestas que me llame para que colabore con una caja de voladores, siempre pongo este ejemplo tonto, pero para que nos entendamos, teniendo un problema de vivienda y de salud mental o de empleo brutal que hay. Entonces yo he intentado reeducar a la gente para que nosotros como gobierno nos limitemos a hacer políticas realmente de gobierno. Ya los ayuntamientos, los cabildos tienen sus propias funciones. Entonces ahora, para mí el mayor reto es el de la vivienda, por arriba de todo, es decir, y sobre todo poder dar, porque la administración pública al final siempre va como un poco por detrás de las necesidades reales de la gente. Es decir, la burocracia o el ritmo de la administración, por desgracia estamos por detrás. Entonces me encantaría que esos problemas de carácter social son los que realmente podamos no arreglar, porque voy a ser claro y no vamos a arreglar las cosas en 4 años, pero sí por lo menos dejar encaminados para poder seguir paliando los problemas sociales reales de Canarias, ¿no? Sí, por lo menos una visión un poco más a futuro, ¿no? No Claro. solo de cómo, bueno, lo veo yo y mucha gente con la que hablo, de que los gobiernos muchas veces ven esos 4 años y no ves más a futuro. No. Es decir, pues que venga una mente fresca como tú y que por lo menos lo hayas dicho tú ahora, ¿no? De no pensar solo en esos 4 años, sino todo lo que viene, porque esto por arreglarlo de 4 años no vas a arreglar el resto. Yo que podría ser muy electoralista de poder decir, este año ya. No, mira, eso es un boomerang que te viene y eso es mentira a la gente. A la gente hay que decirle las cosas la verdad, ¿vale? Y lo primero que hay que marcarnos son objetivos reales y concretos y medibles. Es decir, los objetivos son a largo plazo, no son a corto. Yo no voy a arreglar el problema de la vivienda en un año, ni yo ni nadie, ¿vale? Porque hay una serie de factores que nos condicionan. Pero a la gente hay que decirles que esto es un problema a largo plazo y que vamos a necesitar X cosas y que vamos a tener que pasar muchos gobiernos. Y yo lo que quiero es allanar el camino a la persona que venga detrás. Eso está claro. La verdad que es así, yo por lo menos pienso en ese aspecto, pienso igual, pero no hay algo que podamos hacer para la juventud, ¿no? Es decir, cosas como, no sé, mucha gente que lo ha hablado con ella, es decir, ayudar a los bancos a que no sea tan difícil ese acceso a la vivienda si un joven quiere comprársela, sino tener ese tipo de ayudas para la juventud, es decir, unas medidas que a corto plazo puedan ayudar un poquito o por lo menos facilitarle a la juventud que puedan acceder a una vivienda. Correcto, sí, es que el problema, has dicho una cosa que para mí es clave y es un discurso que siempre digo. Sí, para arreglar el problema de la vivienda no hace falta una medida, ni 2, ni 3. Hace falta una serie de ellas en un plazo largo de tiempo y donde nos impliquemos muchos agentes, ¿vale? Claro. Cámaras de comercio, ayuntamientos, cabildo, parlamento, gobierno, agentes sociales, patronales. Es que muchísima gente tiene que estar involucrada porque es un problema europeo, ¿vale? No es un problema nuestro, pero que está agravado, nuestra condición de comunidad autónoma turística como Baleares está agravado por la tensión turística, nadie se le esconde eso y es una realidad. Nosotros Baleares y nosotros somos como comunidades muy espejos, tenemos las mismas problemáticas y nos llamamos mucho y nos contactamos mucho para ver cómo paliar. Entonces, ahora lo que estamos intentando sacar es una batería de medidas. De hecho, empezamos la semana pasada con las ayudas a la vivienda nueva del 2025 y viene una batería de cosas. Y entre todas esas cosas hemos involucrado a los bancos, con la hipoteca joven que vamos a volver a relanzar. Sí, hay una serie de baterías de medidas para intentar estructurar o cambiar, ¿vale? La nueva ley del sector turístico, ¿qué tal? El co-housing, la convivencia de personas. Hay un montón de cosas que yo les invito a seguir las redes sociales para que vean cómo esa batería de medidas, a ver si por lo menos podemos paliar la situación de aquí a X tiempo. Sí, porque esa es otra, es decir, después muchos jóvenes no se enteran, no llegan. Y sobre todo porque vivimos en una parte que todavía parece que alguno no se ha dado cuenta, donde para llegar a los jóvenes hay que comunicarse con lo que usan los jóvenes, que son las redes sociales. Correcto. Y de ahí me sale otra pregunta, ¿qué opinas de esa ley
que dicen que van a prohibir las redes sociales a menores de 16 años Sí. y demás. ¿Cómo ves esa parte que en vez de regular, que yo siempre he sido más de, oye, regular, metas una prohibición para que después, cuando cumplas los 16 años, Sí. te encuentres de golpe con un mundo que es inmenso? Sí, pues mira, aquí hemos hablado de muchísimas cosas que son interesantes. Hemos hablado, por ejemplo, al principio yo no entendía cómo el contrario o las personas que no forman parte de mi formación me daban mucha caña por ser muy visible en redes sociales. Que cuando yo creo que tenemos, yo creo que más bien, hasta más que el reto de la vivienda, el empleo y la salud mental que hemos comentado, nos enfrentamos a un reto mayor que es cómo conectar el gobierno con la gente joven. ¿Vale? Porque al final la gente joven tiene mayor relación o contacto con tu ayuntamiento, con tu concejal, ¿no? La administración más cercana. Nosotros somos una administración súper alejada. Estamos en el gobierno de Las Palmas, en Tenerife, en edificios 500 personas. Y ahí conectar con la calle cuesta, ¿no? Entonces, me da muchísima rabia que hiciéramos cosas y que después el usuario final, que tiene derecho por ley a enterarse de lo que su gobierno hace, no se enterase. O sea, teníamos cosas buenas que ofrecer a la juventud y sin embargo no sabíamos el canal por el cual llegar a la juventud. Por eso estamos haciendo especial atención a las redes sociales. Yo, si fuese la Dirección General del Mayor, pondría un anuncio en Canarias 7. Pero como no lo soy, ¿vale? Soy la Dirección General de Juventud, donde estoy intentando hacer especial hincapié y especial esfuerzo en conectar con las redes sociales, el trabajo de redes sociales. ¿Qué pasa? Que aquí me contradigo y todavía, sin embargo, no puedo yo tener, porque tampoco lo he estudiado mucho, en el sentido de que yo estoy a favor de que regulemos o limitemos el acceso a las redes sociales a personas menores de 16 años. Creo que es una medida bastante buena. De hecho, hay países como Nueva Zelanda, si no estoy equivocado, que son referentes en políticas sociales, que lo tienen eso porque ahora mismo los nuevos contextos sociales nos han hecho que todos estos problemas derivados de la juventud, de salud mental, de adicciones, de acceso a edades muy tempranas a la pornografía, es debido gracias a las redes sociales. Sí, yo tengo una sobrina de 17 años que ha tenido ansiedades porque no ha sabido gestionar las cosas que le pasan por redes sociales. Entonces, los niños y las niñas no tienen la madurez suficiente para poder soportar esa exposición pública, ese hate que se hace, por ese odio que se hace a través de las redes sociales y demás. Entonces, nosotros los adultos sí. Por tanto, yo considero que sí tenemos que echar una repensada al limitar el acceso. A lo mejor no prohibir, pero con limitaciones y regulaciones sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo que manejo la parte digamos, tecnológica y demás, y llevo muchísimos años, como hablábamos al principio, bueno, yo vine a hacer 20, el Messenger, es decir, todo eso ya tengo... Eres amiguito. Sí, ya tengo atrás un par de... Entonces, lo he aprendido. Existen controles parentales, existen un montón de herramientas donde los padres tenemos también una cierta responsabilidad. Claro. ¿No crees que también, a lo mejor, sacando programas, ya no para los jóvenes, sino para los padres con los jóvenes, sepan cómo prohibirles ellos, es decir, reducirle el uso del teléfono móvil, ponerle un control parental para que no accedan a ciertos contenidos? Yo creo que también los padres estamos como a lo mejor un poco perdidos, ¿no? En ese aspecto, y por eso la juventud llega tan rápido, porque antes hablabas de la misma pornografía, no llegabas antes a una revista, que era lo que había y tal, porque estaba bastante controlado por los mismos padres. Entonces ahora yo creo que es un trabajo conjunto, como dices tú, no se trata de una sola cosa que pongas, sino que hay mucho más trabajo por el medio. Total, así es. A ver, yo como siempre digo, por mucho que les digamos los políticos, las administraciones públicas, al final el primer núcleo de apego, que es la familia, es quien tiene la base de la educación del chiquillo y chiquilla. Sí, es donde tienen la responsabilidad básicamente. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un proceso, en un mundo o en una situación que la tecnología avanza a pasos tan agigantados que vamos nosotros por detrás. Así estamos hemos tenido que aprender, no solamente los chiquillos a eso, sino nosotros también. Sí. Y yo siempre he dicho que al final, para chiquillos o chiquillas de 12, 13, 14 años, quien tiene que tener la fuente primaria de educación son las familias. Es curioso porque me demandan muchísimo también que formación a los padres, que es algo que me ha sorprendido bastante, decir, oye, que mi adolescente tiene una serie de emociones, de problemas, que yo no sé gestionar como padre, y necesito que tú, como Dirección General de Juventud, me digas qué hago como mi adolescente afecta a este problema, y eso nos llama muchísimo la atención. Yo la verdad que, a ver,
por mi perfil, ¿no? Por mi perfil más tecnológico y demás, siempre con mis hijos, fíjate, fui súper reacio a que en la época donde mis hijos ya empezaban a lo mejor con 16 años, el Facebook y tal, yo siempre dije, no es para tu edad. Claro. Entonces, como padre, prohibía ese acceso. Después, al final lo acabas teniendo. Entiendo que ahora estamos en otro mundo, digamos, en otra época, que como dices tú, todo ha cambiado tanto. Antes tú tenías a tu madre en tu casa cuando llegabas del colegio, cuando llegabas. Ahora mismo, pues por cómo está la economía, tienen que trabajar los dos. Ya los chiquillos pasan más tiempo solos. Entonces, hay un grupo de cosas que creo que sí, que hay que retomarse. Y luego, sobre todo, el cambio generacional, que yo considero que, por ejemplo, contigo, una persona que llegas y para llegar a juventud, probablemente si lo hubiese cogido una persona, a lo mejor de más edad, no hubiese tomado medidas con redes sociales para llegar a ellos y demás. Claro. Entonces, yo al principio cuestioné, incluso que yo ya tengo 40 años, cumplí 40 años ahora, que yo pudiera estar al frente de la dirección general. Digo, a lo mejor una persona joven puede aportar mucho que yo, pero sí que siento que en el gobierno tiene una serie de responsabilidades o una serie de más que a lo mejor la persona joven no es capaz de soportar. Serie de presión, de responsabilidades por mucho y tal. Entonces yo lo que he hecho ha sido, vale, yo lo lidero, porque ya tengo una trayectoria de vida, quiero o no, ya tengo una serie de cosas que puedo defenderme frente a una situación, pero para conectar con los jóvenes tengo asesoramiento de personas que son realmente de edad joven, ¿vale? Claro. De edad joven. Y con el tema de las redes sociales, mira, incluso por un tema personal, yo hace unos meses publicamos un podcast que grabamos y donde tocamos temas candentes de la sociedad como la inmigración y demás. Y yo cuando empecé a leer todo lo que el odio que la gente vomitó en redes sociales, sin filtro, sin control, porque ahí tú sabes que todo el mundo le ha dado el derecho a opinar lo que da la gana, como da la gana y demás, y como que todo tiene cabida, que yo dije sí, yo era leyendo, y yo lo primero era sorprendido porque a mí no me cabe tanto odio dentro del cuerpo y no tengo yo esa necesidad de entrar a una red social a vomitarlo. No sé, eso es un problema que realmente creo que la persona tiene que tratarse, pero bueno, independientemente de eso, una persona joven que no tenga la madurez o las herramientas para gestionar determinados mensajes lo tumba. Lo tumba, literalmente. Yo como digo, mi madre, dices tú, bueno, escapa. Pero yo me pongo a pensar que si lo que yo leí lo lee un chiquillo de 14 años, lo tumba. Entonces, por eso digo que no tienen la madurez necesaria para poder soportar determinadas basuras que hay en las redes sociales. Ese es el miedo que a mí me da. sí, a ver, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque llega un momento en que hay cada tipo de persona en redes sociales, porque al final no sabes ni la edad que hay detrás de un dispositivo, es decir, y lo que están poniendo y cómo es su cabeza, cómo son no sé, es decir, es tan complicado. Yo sí que pondría algo, es decir, antes hablábamos de esa limitación a los 16 años, pero fíjate que yo sí pondría algo en redes sociales, y es que ya hubiera una identidad digital. Claro. ¿Sabes? Una identidad, es saber quién está detrás. Eso es fundamental. Tú te quieres abrir una cuenta de Instagram, pon tu DNI, pon tus datos y todo el mundo va a saber lo que hablas y lo que dices. Eso sí que creo que es una medida que ya deberíamos de tener todos para saber, igual que tú haces un KIC en cualquier tipo de plataforma bancaria o tal, para tú saber cómo mueves el dinero, cómo lo mueves. Totalmente de acuerdo, además. Entonces, tiene que haber una identidad digital. Por lo menos yo lo veo así, que llevo tantos años con esto para saber quién tiene el Instagram y que no se lo ha puesto cualquier otro. Y en el momento en el que estamos de inteligencia artificial, de IA, de fake news, de que te pueden suplantar la identidad, todavía es más importante saber quién está detrás de un dispositivo móvil y de quién ponerlo. Entonces, creo que son medidas que también hay que ir un poco... Sí, hay que ir afinando eso total. Aparte, por ejemplo, tengo el caso de que conozco a un chiquillo que se hicieron pasar un perfil falso y le insultaron en privado por el mensaje directo de Instagram. Y claro, eso lo lee el chiquillo y demás y se queda más... Después uno a lo mejor lo lee y te ríes, pero ¿qué va? La gente joven todavía no está... No, pero que les afectan más las cosas. Les afectan más lo que los dramas de ellos son a lo mejor nosotros... Pues normal, pues otra etapa de vida ya la hemos vivido, pero ellos hacen evidentemente un drama porque no tienen esas herramientas para poder gestionar determinadas cosas. Sí. Dani, y la parte de trabajo. Sí. ¿Cómo está el trabajo? ¿Por qué crees que estamos perdiendo tanto talento joven que se nos marcha de las islas? ¿Tú crees que lo estamos perdiendo? Yo creo que, por lo menos en la parte tecnológica, que es la que más suelo tocar, buscan fuera. Vale, yo sí me ha quedado algo... Para mí, bueno, es que ha sido una sorpresa de muchísimas cosas esta etapa.
Pero una de las que te puedo decir que más me ha sorprendido, bueno, aparte de conocer Canarias, que es una maravilla, yo cada vez más estoy más enamorado de la tierra donde vivimos. Si no, mira cómo estamos un lunes por la mañana, espectacular, una vuelta por el espectacular paisaje de Lanzarote. Aparte de que me ha servido a mí para aprender lo afortunado que somos en nacer aquí, eso te lo digo de verdad. Lo que más me ha sorprendido es la cantidad de personas con talento que existen en Canarias y que lo único que hacía falta como responsable de la administración pública era poner plataformas o catapultas para darle visibilidad, hacerles conocer, porque el talento está aquí. Y hay una rabia tremenda que nosotros como gobierno, que es un plan que nos estamos marcando ahora, que se llama el Retorna, ¿no? Que estamos intentando identificar toda la gente joven que está fuera, por qué está fuera, qué está haciendo y contactar con ellos para intentar que retornen a su territorio para que puedan aportar aquí. Eso es una estrategia ambiciosa que tenemos ahora a través de la marca Talento Canario. De hecho, aprovecho para decirles, a contarles a todos que el 21 de mayo hacemos una presentación en Madrid, dentro de las actividades del mes de Canarias. Pero sí nos hemos dado cuenta, hemos detectado que hay talento y que por alguna razón se ha ido fuera y que ahora nosotros como gobierno lo que queremos que vuelvan y que retornen aquí. La verdad que me alegra mucho escuchar eso, sobre todo porque me muevo aparte del podcast, que lo tengo porque me apasiona, ¿no? Me apasiona, como dices tú, pues hablar con personas como tú, que sabemos el día a día, que vamos hablando, que puedes aportar sobre todo a otra persona, de sacar contenido de valor, claro, que creo que falta bastante en redes sociales, sino que te ves un tipo saltando y al final tiene más vídeo que una conversación que puede aportar más, pero bueno, es con lo que tenemos que luchar. Pero bueno, yo creo que el trabajo en aportar contenido de valor es lo importante, y creo que esa parte me alegra muchísimo, porque tengo otros proyectos donde toco mucho esa parte de ver qué tipo de personas hay aquí, qué trabajos hacen, para que no se vayan, porque considero que Canarias es un hub perfecto para trabajar. Hay un clima maravilloso durante todo el año. Podemos crear aquí cosas grandísimas y no tenemos por qué, para formarnos o para hacer cosas, tenernos que ir fuera. Ya luchamos con esa insularidad que tenemos, como dices tú, que para irnos a otra isla ya tienes que estar cogiendo un avión, ¿no? Y con todo lo que lleva ese proceso. Entonces me alegra mucho escucharlo, porque es totalmente compatible con lo que hago en otros sectores. ¿Y qué medidas son las que tienen así, digamos, a corto plazo para esto, aparte de este programa que me comentas? Sí, mira, hay una cosa súper importante, es que, por ejemplo, yo creo que aquí hay dos cosas claves. Lo primero es que nos hemos quitado el complejo. Los canarios tenemos un complejo, no sé por qué. Sí. No sé, históricamente hemos tenido un complejo de que lo de fuera siempre es lo mejor que lo nuestro, ¿vale? Entonces, ahora, gracias a exponentes como musicales como Quevedo, ¿vale? Sí, bueno, exponente que ahora está muy de moda, donde hay una exaltación de la identidad, estamos revirtiendo las cosas, ¿vale? Es decir, ahora ya no es que lo bueno sea lo que viene de fuera, sino ahora yo, canario, me estoy exportando fuera, ¿vale? En el plano musical de la música urbana está clarísimo, es decir, ya nosotros nos traemos a los cantantes, ahora los cantantes canarios son los que contratan para ir fuera. Pues en todos los aspectos pasa igual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo que soy trabajador del sector del marketing y demás, en otra temporada llevaba todo lo que tenga que ver con sesiones de fotos, filmaciones, todas las producciones audiovisuales, ¿no? En esta etapa, las empresas nos contactan a nosotros porque hacen trabajos en Canarias, pero sin embargo no tienen juventud cualificada para poder trabajar. Y yo digo, vamos a ver, no puede ser que haya sectores que demanden empleo y no lo consigan personas para trabajar porque no reúnan los requisitos y tengan que tener personas de fuera. Entonces, si hay talento, lo único que tenemos que hacer es formarles en formaciones específicas, como las producciones audiovisuales, como el sector portuario. El puerto necesita gente para trabajar, para poder insertar a juventud cualificada. Ahora mismo lo que nosotros estamos intentando es que el desempleo baje, si formar a jóvenes en donde tengamos la certeza de que sectores puedan tener contratos, pero sobre todo haciendo programas de retorno de talento, que es lo que estamos hablando y es a donde yo quería llegar, ¿vale? Entonces, a través de la marca, de la estrategia Talento Canario, tenemos una serie de medidas, una serie de cuestiones. Lo primero, estamos en una fase muy inicial, muy diagnóstico, no te vamos a mentir. Claro. Ahora mismo lo que estamos haciendo es chequeando quién está fuera y por qué, para entendernos. Y esto lo estamos haciendo con las oficinas, con las delegaciones del gobierno de Canarias, tienen diferentes fuera, con la Casa Canaria en Madrid, con la oficina que tenemos en Bruselas, con estudios sociológicos, cualitativos, cuantitativos, con estudios de mercado.
con registro que tenemos desde la propia Dirección General. El 30 de mayo, por ejemplo, hacemos una reunión de jóvenes canarios en Madrid, aprovechando el Día de Canarias, a intención, para generar una base de datos. Necesito conocer quién está fuera y por qué. ¿Por qué se ha ido? ¿Vale? ¿Y por qué? Porque vamos a detectar qué sectores son los que están aportando fuera al joven que no estén aquí. Y lo único que queremos nosotros es formar a la gente para que vuelva para acá otra vez. Esa es la idea clave. No, la verdad que, a ver, es un programa que ojalá funcione, ojalá vaya bien y sobre todo de que vengan ya no solo canarios, porque al final si se logra hacer en Canarias lo que dices, o un hub tecnológico o cualquier tipo de algo que llame a talento de fuera, también le va a venir bien a Claro. a toda la juventud, Claro. porque a la hora... hoy en día, por ejemplo, para una formación muy específica, siempre tienes que estar trayendo o que si un ponente de fuera, que si alguien de fuera, cuando que hay aquí muchísimo talento. Claro, Yo he conocido gente espectacular en todo este ámbito. Y nosotros no conocemos la cantidad de personas canarias que están haciendo en el mundo cosas increíbles y maravillosas. Tenemos una chica de Lanzarote que trabaja en la NASA, ¿vale? Sí, Wow. de Lanzarote, que es de Altavista, para ser exacto. Tenemos un montón de gente, Elena Corchero, es que te pongo un montón de ejemplos de personas que trabajan fuera en sectores que dices que sí, que son de madre y padre de Lanzarote de aquí, y nosotros lo estamos utilizando ahora para inspirar. Las charlas que estamos yendo por los institutos para contar el movimiento de talento canario, y entre ellos llevamos a referentes para inspirar a la población joven, sí, para decirles, oye, que desde aquí se puede llegar a cualquier parte del mundo. O sea, lo único que queremos es que la juventud tenga una serie de ambiciones, que tenga un objetivo, que no esté depre por vivir en Canarias, todo lo contrario, que tiene que sentirse afortunado y que va a llegar aquí en cualquier plano, ámbito, al propósito que se proponga desde unas islitas tan pequeñitas como las nuestras. ¿Y por qué crees que, es decir, cuál crees que es la raíz de que eso desde hace mucho, bueno, ahora estamos intentando cambiarlo, ¿no? Pero desde hace tanto tiempo sea así? ¿Por qué el canario tiene eso Bueno, yo tengo arraigado? mi teoría, no sé si es acertada o no, pero nuestra condición de territorio conquistado en siglos atrás, pues eso, quieras o no, nos hemos heredado ese complejito de ser menos que nadie. Pero bueno, esto es una cuestión cultural, no una cuestión... Sí. Yo no soy ni historiador ni nada y no quiero ser pretencioso diciendo a lo mejor tonterías o cosas que no son. Pero yo No. creo que hemos heredado ese pequeño complejo de comunidad conquistada que poco a poco nos hemos puesto ahora mismo en valor y hemos aprendido a que decir, oye, no, hemos sacado como el orgullo del pecho hacia adelante y decir que Canarias se puede, ¿vale? Sí, no, y sobre todo porque creo que aquí tenemos bastantes ventajas, porque incluso después fiscales, a la hora de Sí. crear una empresa aquí, tiene bastantes ventajas frente a crearla Correcto. en Península. Correcto. Yo, por ejemplo, la sociedad que tengo, la creé en Canarias, tengo socios que están en Península y me preguntaban, ¿pero por qué no creamos con sede? Claro. Digo, no, sede en Canarias porque Claro. tenemos bastantes Incentivos ventajas fiscales. Correcto. Y también el sector de las producciones audiovisuales que nombraba un montón, tiene un montón de ventajas fiscales. Si las producciones audiovisuales en Canarias es un sector que genera muchísimo dinero por nuestra diversidad de paisajes, si a la productora te puedes coger, que si tienen en el rodaje una escena en Cuba, te puedes ir a un sitio de Canarias que lo puedes asimilar y te ahorras evidentemente los costes económicos y a nosotros inviertes muchísimo aquí. Sí, yo lo digo porque el sector de las producciones audiovisuales es algo que a mí me ha sorprendido bastante. No sabes lo que mueve aquí. Una pasada. No sabes la Sí. cantidad de filmaciones que se hacen en Canarias, que saben que tenemos el acuerdo de que si filmas aquí, al final tienes que ponernos como nuestros paisajes dentro de tu resultado de pieza final y sobre todo el movimiento económico que genera aquí en Canarias. La verdad que, hombre, se han visto producciones, no sé cómo está. Sí que oí ese típico comentario que igual es el típico bulo que se escucha por ahí, de que hay mucha burocracia y que se podría atraer más de lo que es, o eso se está también revisando para que puedan venir todavía Pero es que más cantidad de hay filmaciones. burocracia en toda la administración. Sí, es horrible, se lo digo sinceramente, horrible. Sí, es lo más desesperante, frustrante y todos los adjetivos acabantes negativos que te puedo decir. Yo para poder sacar una cosa, no sabes la cantidad de vueltas de procedimientos, de papeles, de informes, de historias que tenemos que hacer. Y por eso digo yo que al final dentro del gobierno de Canarias hay un monstruo, que es el monstruo que a mí me hace retrasarme las cosas, pero que se llama burocracia, y se llama papeleo, y se llama informes técnicos, y se llama procedimientos que yo ni nadie, porque es así, es una cosa estatal, vamos a poder cambiar, pero lo que no puede ser es que en lo social nos retrasemos tanto por la burocracia, y hay cosas en los sociales que no llegan. Yo, por ejemplo, llevo una línea de subvenciones de jóvenes tutelados
personas que por situaciones de la vida, la administración pública les tuteló, están bajo la tutela de la administración pública, que el sistema a los 18 años les echa a la calle. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando de esas personas cumplen 18 años y se quedan en la calle, no tienen recursos, no tienen casa, no tienen dónde comer, no tienen trabajo, no tienen a dónde ir. Yo, para poder sacar una subvención para que una entidad lo acoja y esa persona tenga unas condiciones dignas de vida, pasan 6 meses y todavía no le hemos podido inyectar una cuantía económica para que viva, para asegurarle un mínimo de derechos. Entonces, eso es la burocracia que no nos hace llegar a los ritmos que a nosotros nos gustaría. Justamente lo que dices, el otro día coincidí en un evento con una persona que trabaja en uno de estos centros, ¿no? Y lo que me contó fue, yo no podía creerlo. Es decir, era una persona, como estás diciendo, cumplía 18 años y al otro día estaba en la calle. Correcto, en la calle, sí, en la calle. La gente se va a las Palmas de Gran Canaria y mira las caravaneras, la playa, mira los bajos, ahí se te parte el alma, se te cae. Porque hay una cantidad de chiquillos y chiquillas ahí viviendo en la calle que están esperando por tener un techo, ¿vale? Entonces nosotros ahora, es que esto es un tema bastante complicadete, porque ahora hemos tenido la oleada de la crisis migratoria más grande de la historia, que me tocó justamente en mi consejería cuando llegué recién llegado, que yo también jugué un papel importante, porque al estar dentro de la Consejería de Bienestar Social, el gobierno funciona como un microgobierno por consejería. A mí me tocó también porque yo soy responsable de la red de albergues juveniles y cuando tuvimos que alojar a toda esa gente que vino, tuvimos que abrir, entre otras cosas, la red de albergues juveniles. Pero lo que voy es que no somos conscientes de las necesidades sociales que hay, ni yo mismo. Yo vivía feliz en Famara, tranquilo, no me he robado un circo, pero ahora cuando trabajé en lo social, te das cuenta que hay gente que lo está pasando muy mal, que hay gente que tiene problemas complicados y que lo más frustrante como responsable público es no poder llegar por todo lo que te supone la administración. Es tremendamente insatisfactorio. Y no hay, es decir, claro, porque es cierto que uno desde fuera siempre lo ve más fácil, ¿no? Dice, bueno, pues tantos locales o casas o sitios que hay vacíos, porque no se coge una, no sé, o se construye, ¿no? Se construye un albergue, digamos, general en Canarias, porque con todo el problema que tenemos migratorio, más la gente luego de aquí que se puede quedar también en la calle, ¿no sería bueno crear en Canarias un gran centro donde se albergue con fondos europeos, no sé, con algún tipo de plan para poder paliar eso y luego reubicar a la gente de esa manera? A ver, yo después de estar dentro del sistema me ha cambiado muchísimo la visión de las cosas. Entonces, cuando ya estoy en grupos sociales de gente y hablan cosas que yo también pensaba antes les puedo entender, pero sí me gustaría rebatir determinadas cosas. Lo primero es que Canarias siempre ha sido una comunidad de acogida, ¿vale? Siempre hemos sido una comunidad que hemos tenido las puertas abiertas y que nosotros también hemos sido migrantes. Lo segundo es que nos hemos ceñido al color de la piel. Sí, el problema del blanco no existe, pero el de la persona de color sí, y eso es un error. Y lo tercero es que nosotros nos enfrentamos al... Es un tema un poco complejo, ¿vale? Que acepto todas las discusiones del mundo, porque entiendo que la gente se pueda cabrear, pero te cuenta que al final tenemos un reto enorme, que es el reto demográfico en Canarias. No cabemos. No cabemos por nuestra condición de isla y punto. No por otra cosa, no por discursos xenófobos o por discursos... No cabemos porque tenemos un territorio limitado y fragmentado, que aquí somos los que somos, estamos los que estamos y los servicios son los que son. Entonces, yo más que retener, yo apostaría por dejar volar. Si la gente que viene a Canarias muchas veces, como somos entrada al continente europeo por África, no quieren quedarse en Canarias. Te lo digo porque hablo con ellos y con ellas, ¿vale? Porque los tengo en algunos centros que dependen de mí. Quieren volar hacia Europa. Y nosotros lo que estamos consiguiendo con las políticas actuales es ser una especie de cárcel, de retenerlos aquí. Cuando los retenemos aquí, los servicios no funcionan correctamente. Te voy a poner un ejemplo. Si ha llegado más población migrante que la que tiene el propio Hierro, la isla de Hierro, ¿vale? Entonces los servicios empiezan a saturarse, los centros de salud, todo, claro, y demás. Y entonces no damos respuesta a la sociedad para poder tener una serie de mínimos, de derechos mínimos a las personas. Y es cuando empieza la gente a cabrearse. ¿Por qué? Porque tensionamos los servicios esenciales. Y eso lo estamos tensionando porque el Estado nos tiene obligados a tener una especie de cárcel en Canarias. Ahora es cuando estamos empezando a tener derivaciones. Y derivaciones significa que podamos darle salida a la crisis migratoria que aguantó Canarias solita
recuerden, y que se aguantó con dineros y recursos de todos los canarios y canarias. Y eso es un dato importante, que nosotros como comunidad afrontamos un tema de país. Ahora mismo yo lo que abogo, esto es una opinión personal, no es la opinión ni del gobierno de Canarias, ni oficial de mi partido, es la opinión de Dani, ¿vale? La opinión de Dani es que no cabemos todos, tenemos que regularizar, nunca prohibir, pero que ahora mismo estamos en un punto en el que yo abogo por las derivaciones a otros territorios que nos pueden quitar la atención por la que vivimos nosotros. Claro, es que me refería a eso. Igual se entendió mal. Me refería a tener un sitio, es decir, un centro, digámoslo, logístico, ¿no? Donde puedan llegar la gente para darle unos servicios mínimos y luego reubicarla. Evidentemente, porque es como dices tú, si estamos luchando, muchas veces no tenemos vivienda. La gente quiere venir a trabajar aquí, no tiene dónde quedarse. Cualquiera tiene que moverse. Tenemos muchísimos problemas, pero es por lo que dices tú, por todo el espacio reducido que hay en Canarias. Pero me refería a eso, a tener un lugar donde tú luego puedas seguir todos esos trámites de reubicación, de decir, bueno, pues este tiene que ir para este sitio, este para allá, porque entiendo que también entre tanta gente que viene, habrá gente de aquí que a lo mejor sí que necesite un sitio porque no quiera irse de aquí, porque son de aquí, ¿no? Pero los flujos migratorios no los vamos a cambiar. Claro. No los vamos a cambiar. Ni aquellos que dicen que los van a cambiar, los van a cambiar. Los flujos migratorios van a existir porque han existido siempre en la vida. Todo el mundo tiene derecho a migrar, ¿vale? Otra cosa es la gestión que se haga de eso, que ahí sí es verdad, yo soy bastante crítico, ¿eh? Soy el primer crítico de la gestión que se ha hecho y entiendo a la gente de determinadas cosas, ¿vale? Pero lo que tenemos que saber es cómo gestionar las oleadas migratorias que nos vienen. Hay que tener datos curiosos. Y es que no quiero defender y no quiero ser en la defensa, pero la gente tiene que saber que en municipios como La Oliva, por ejemplo, es el municipio que más italianos hay censados en España, ¿vale? En municipios como Arrecife predominan nacionalidades como la colombiana, ¿vale? Entonces, no siempre tenemos el foco en un determinado continente, pero nos olvidamos de que hay otras nacionalidades que sin embargo a la gente parece que no les molestan y no sé por qué, y eso sí es un componente un poco de racismo que creo que hay que paliar en la población. Sí, ojo, que no soy yo el que defienda las cosas, pero que... Pero ¿no crees que sea por la cultura? Que es una cultura más parecida a la nuestra. Claro, sí, evidentemente el choque cultural es bastante grande y diferenciado. Totalmente de acuerdo, por eso le digo que siempre soy un tío empático y que hay determinados discursos o determinadas cosas que puedo entender. El choque cultural con África evidentemente es blanco y negro. A veces, sí. Bueno, no es el mejor ejemplo haber yo blanco y negro, pero me refiero que es totalmente diferente a lo nuestro y lo otro se puede asemejar más, pero que también, no sé, ahora mismo estamos en un punto de tanta exaltación, que la gente está tan cabreada, tan crespeada por todos lados, que al final vienen y te dicen 4 cosas que tú quieres escuchar y enseguida te emocionas. Y eso no es así. Sí. Y te lo digo porque yo pensaba lo mismo cuando estabas afuera y ahora que estoy dentro del gobierno y sé cómo funcionan las cosas desde otro prisma, puedo rebatir con determinados argumentos para que bueno, es normal. No, es la parte que a mí me gusta. Es la parte que a mí me gusta. Yo soy muy empático en ese aspecto. Creo que la empatía es algo que se está perdiendo cada vez más. Total, sí. Por lo que dices, porque no te pones en el lugar de la otra persona para saber. Y siempre cuando hablamos, bueno, yo soy el primer crítico cuando, oye, pues tenemos impuestos altísimos, los autónomos están apretados, vale. Todo, que eso es otro melón que se puede abrir. Pero sí que voy un poquito más a que tenemos que colocarnos siempre en el lugar del otro, saberlo y tal. Tú ahora lo entiendes mejor y por eso me encantan estas conversaciones, porque sé de primera mano cómo es la realidad. Pero creo que la gente está enfadada también precisamente por eso, porque en otros aspectos, ya digamos a nivel más fuera, ha habido menos transparencia. Creo que ahora hay mucha más transparencia de la que había antes. Entonces todo está cambiando. Que entren personas como tú, más jóvenes, un cambio generacional, donde tienen distintas formas de ver las cosas. Entonces creo que eso es bueno, es positivo y creo que así sí que podemos seguir avanzando, ¿no? A ver, que el primer crítico soy yo. Si la gente sabe que yo no soy un ciudadano dentro del partido ni dentro del gobierno, eso tiene más claro que el carajo. Porque más que nada, porque yo ante todo me considero un ciudadano normal que ahora mismo tiene una responsabilidad temporal y que porque yo he querido asumirla y que vengo aquí a aportar a la sociedad. Por suerte yo no vivo de esto. Y cuando no vives de eso tienes la certeza que cuando haces las cosas, las haces convencido de que intentas hacer lo mejor posible para la sociedad. Pero yo soy muy crítico internamente. Yo digo las cosas como se tienen que decir porque lo primero es que soy ciudadano antes que político. Claro. ¿Vale? Y veo las cosas. Por eso siempre digo que yo soy muy crítico con la gestión que se ha hecho de las cosas. Yo no estoy en contra de, pero sí con la gestión.
puedo entender, de mi consejería o de mi dirección general, han salido muchísimos recursos para atender necesidades de las personas que van a costa también de los impuestos de los canarios. Se puede entender perfectamente que la gente se cabree, ¿vale? Claro. Se cabree. Entonces no es el hecho. Yo no estoy en contra de que venga una persona. Estoy en contra de quizás cómo se ha gestionado la recepción o el proceso de toda esa persona, ¿vale? Claro, claro. Aparte que es ridículo, es decir, es como dices tú, el querer cambiar un flujo migratorio que ha existido siempre y que, como dices tú, va a existir siempre, es un poco no ver la realidad, no querer ver más allá. Un muro, vamos a poner Claro, así, entonces lo que hay que buscar es una solución de cómo que se haga, que los fondos sean lo mejor posible, que se aprovechen y que la gestión se haga de la mejor manera posible para el beneficio de los que estamos aquí también. Claro, sí, yo no soy muy partidario. A ver, yo soy un tío social y soy un tío. No me gusta ser socialista porque socialista parece que se hace tal, pero sí, vamos, que la primaria para mí principal en la vida es el estado de bienestar y que lo social esté bien, ¿no? Pero sí que es cierto que contra vivir de tantas ayudas, tantas cosas y demás, a lo mejor podríamos trabajar para que la gente fuese un poco más autónoma o que no tuviésemos la dependencia del Estado, sino que hemos hecho mal nosotros como sistema para que al final dependamos de la ayuda social. Que la ayuda social es tan genial para aquellos casos que la gente no puede llegar, pero que realmente creo que es un fracaso como sistema, ¿no? La gente no debería tener ayuda social porque debería tener un estado de bienestar asegurado, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo, y te voy a poner un ejemplo totalmente mío, es decir, es una opinión que yo tengo, ¿no? Vale. Y que creo que antes funcionaba bien y eso se cambió y ya no funciona. Entonces estamos en un momento en el que damos ayudas a una persona que vamos a quitar, no que te quedes sin empleo, porque si te quedas sin empleo has pagado una seguridad social para tener un derecho a paro, un tiempo X. Vale, pero ya una persona que no tiene ese derecho porque lleva muchísimo tiempo al paro y solicitas una ayuda. Si con todo lo que hay por ahí que hacer, si tú cogieras a esas personas que tienen una ayuda y los obligaras a desempeñar un trabajo por esa ayuda, seguramente que muchos ya no querrían la ayuda y se irían a trabajar. Un ayuntamiento, por intentar separarlo, ¿no? De decir, oye, tengo, vamos a poner, 20 personas en mi municipio que están recibiendo ayuda. Si esas 20 personas las analizas y ves, oye, ¿en qué fue lo último que trabajaste? Intentas reubicarlas. Claro. Y si intentas reubicarlas y él no quiere o se niega a trabajarlo, decir, pues ya no hay ayuda. Porque tienes que dar algo a cambio por esa ayuda, no por amor al arte te vamos a dar el dinero, correcto, ¿no? Correcto. Pero sí que luego hay familias desestructuradas y gente que sí lo necesita. Entonces creo que es mirar con un poquito más de lupa, oye, ¿quién tiene una ayuda y qué puede aportar al municipio donde esté empadronado? No vamos a irnos más lejos, sino decir, oye, parques y jardines, cualquier otro sitio donde tú puedas reubicarlo hasta que tú encuentres otro trabajo. Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Así, yo creo que si recibes de un estado de bienestar, el estado te ayuda evidentemente para vivir y para emanciparte y para que puedas ser una persona autónoma en todo total, tú tienes que aportar al estado. Eso lo tengo yo más claro que el carajo. Así que tengo un win-to-win. Yo te doy, tú me das, al fin y al cabo. Sí, que estoy totalmente de acuerdo. El problema es que ahora lo dan, está en la casa y encima, porque todos lo sabemos, después vas y trabajas por otro lado en B y no estás ni aportando a la sociedad, ni estás pagando, ni estás haciendo nada. No, y yo cuando contacto a gente para trabajar, gente joven, cuando llegamos a acuerdo con promotores y demás, hay gente que me dice una frase que yo odio: no me des de alta porque prefiero quedarme con la ayuda antes que lo que tú me vas a pagar y no trabajo. Entonces yo me veo como, coño, eso es muy... estamos haciendo una generación de gandules. Sí. Eso, la verdad que no sé por qué, a qué se debe, a qué viene, pero sí que hay que poner. Yo recuerdo, la primera vez que me quedé en el paro fue algo, para mí fue maravilloso porque me obligaron a formarme. Claro. Me formé, empecé a estudiar informática y todo lo que es diseño web y demás, y fue lo que a mí me despertó. Pero sí que me dijeron, claro, oye, hay este tipo de cursos. Me dieron una lista, yo tuve que elegir uno, y si no elegía uno, automáticamente perdía mi prestación. Vale. La perdía al momento. Y claro, dices tú, no, es que en casa no puedo estar. De todos modos, mi padre siempre me dijo una frase cuando me consiguió el primer trabajo y me dice, este es tu primer trabajo y para dejarlo tienes que tener otro. Qué bueno. Oye, pues mira, ahora dices tú ese momento cuando te quedaste en el paro, para mí la pandemia
fue que Ajá. todo el mundo nos volvió locos la cabeza cuando nos encerramos en casa, pues para mí la pandemia fue un momento de reconversión personal total. Total. Claro. De hecho, el encierro en casa fue cuando me dediqué a estudiar. Si me dio por, no sé, salvavidas fue estudiar. Me saqué el máster del profesorado en comercio y marketing y aparte me estudié las oposiciones de Promotur y otras cosas. Te lo digo porque al final esos momentos de donde flaqueamos, esos momentos de dureza, es cuando el ingenio se nos aguda y cuando las personas al final salimos a flote. Yo siempre digo yo que para salir a flote hace falta tocar fondo. O sea, esa pandemia Exacto. fue para mí como un revulsivo de formación total. Claro, lo que pasa es que hay gente que la transformamos en eso, ¿no? En decir, en informarme, en ver, en ver contenido de calidad que te pueda aportar, porque encima tenemos esa gran ventaja, que hoy en día hasta para formarte, con simplemente una conexión a internet, ya hay cientos, miles de tutoriales donde te puedes formar de algo, puedes aprender una nueva profesión, puedes hacer un montón de cosas, porque estamos en una era tecnológica que no es como antes, que tú tenías que tener un profesor privado para que te enseñara. Vivimos en un momento en que, claro, mucha gente se reforzó en la pandemia, pero muchos también cambiaron el chip, como decir, esto no va a ser siempre trabajar y tal, y parece que muchos se han quedado en esa parte, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Dani, ¿qué te gustaría cambiar en estos años que te quedan en la, Bueno, digamos, legislatura, ¿no? En el ya no en el queda cargo? nada, muchacho, ya no queda nada, queda un año. Ya queda poquito, ya queda Se ha poquito. pasado el tiempo rápido. Pero bueno, vamos, Rapidísimo. esperemos que renueves, ¿no? Mira, yo le digo a la gente que no sé dónde voy a estar. No lo sé, porque tampoco sabía que va a estar aquí y no sé lo que me va a deparar el futuro, la verdad no tengo ni idea. Pero sí sé dónde no voy a estar. Ajá. Y creo que mi capítulo con la Juventud Canaria ya cierra, ya ¿Sí? se termina. Sí, más que nada por una cuestión de etapa vital. Sí, no, yo creo que ya otra persona quizás pueda aportar un poco más de lo que pueda hacer yo y por muchísimas cosas internas que bueno, no hablamos en el momento, pero creo que mi etapa en Juventud Canaria termina. No sé dónde voy a estar, no sé, pero sí dónde no voy a estar. A ver, ¿qué me gustaría de objetivos en este año que queda? Aquí yo creo que hemos conseguido dos objetivos clave. Es que hemos recuperado las relaciones institucionales, estaban rotas totales con el resto de administraciones. Ahora mismo la relación Cabildo con el Ayuntamiento es bastante buena y para poder mejorar Canarias en todos los aspectos necesitamos estar todas las administraciones unidas. Yo no entendía la confrontación, te lo digo, ¿verdad? Yo entraba y digo, Dios mío, hay gente que no me saluda simplemente porque yo soy de Coalición Canarias, que a veces no me cabe en la cabeza a mí. No sé. No, pero es algo que yo tampoco entiendo. Y hay Dani. gente había ayuntamientos que habían cortado la relación conmigo sin haber hablado nunca conmigo, ¿vale? Simplemente por ser de otro color político. Entonces yo esa concepción, esa visión no me cabía en mi cabeza, me parecía algo rocambolesco. Entonces, intentar hacer ver a la gente de que unidos somos más y ganamos más y que el ciudadano está hasta las narices de todos nosotros, literalmente, y sobre todo los pleitos. Tú me dices, yo te digo, no le doy dinero porque el cabildo es de uno o de otro. Una cosa que yo digo, no, señores, yo vengo aquí a trabajar por Canarias, me da igual que tú seas de Pepe, de Juan o Andrés. Si al final, si el usuario final, que es el ciudadano, se beneficia, es más, da, donde seas tú. Si crecemos los dos cuando hacemos las cosas juntos. Es que yo creo que eso es un cambio generacional. Entonces yo Te lo digo porque he hablado con gente como tú y de otros partidos y los más jóvenes piensan igual. Entonces eso para mí era una cosa que todavía me cuesta entender cómo hay gente. Entonces recuperar esas relaciones, ¿vale? Para mí ha sido clave y es necesario. Y la gente y al final la gente lo ve porque habiendo entendimiento las cosas salen mejor, ¿vale? Por Entonces, supuesto. y sobre todo, aparte de eso también, en la Dirección General de Juventud históricamente se habían ceñido a una serie de programas concretos, olvidando otros, y no hay que olvidar que la Juventud Canaria, por suerte, es una juventud plural y diversa. Entonces no nos podríamos ceñir solamente a una serie de programas que gustaban a una minoría, si tendríamos que ir a que los guste a la totalidad de la población. Entonces, porque a mí no me guste un determinado sector, no significa que no tenga que trabajarlo, porque hay gente que sí le gusta. Y hablamos de la empatía, ¿vale? Y hablamos de decir que si a un chiquillo le gusta el baile, hay que apostar por el baile. Y si le gusta otra cosa, el fútbol, pues hay que votar por el fútbol. Es decir, hay que trabajar por la totalidad de la juventud canaria. Entonces, partiendo de esas premisas de trabajar por lo global y no por lo específico y recuperar las relaciones, yo ya con eso me quedo contento. Otra cosa que podamos decir, que sí, que todavía queda un montón de objetivos, la emancipación, lo que hemos hablado ya, no lo que hemos hablado. Pero yo creo que esta es una pieza, ha sido como dos caminos claves para poder avanzar en la mejora de Canarias en todos los aspectos. Es que yo
Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque soy de los que no entiende cuando, bueno, de hecho no escucho medios donde estén hablando políticos, ni mucho menos, porque considero que no dan nada de valor, es decir, cuando van a un medio van a criticar a este, Claro. y este que hace y el otro que no hace, y yo no voy por ahí. De hecho, bueno, las entrevistas que hago, intento coger a todos, quiero llegar a todos, pero para ver esa parte humana, ¿no? Esa parte de historia, que todos tenemos una historia detrás y todos tenemos un pensamiento, pero no en la parte política. Y precisamente por eso, porque considero que cuando le das el micro, como se suele decir, a alguno lo aprovecha para, en vez de decir qué vamos a hacer todos juntos por Canarias, en este caso, no, se dedican a decir aquel hizo esto, yo voy a hacer lo otro, y no hay esa unidad, ¿no? Eso global para apostar todos por lo mismo, porque al final, ¿qué sentido tiene que los alcaldes de todos los ayuntamientos, por ejemplo, en Lanzarote, estén peleados con el que dirige el cabildo? Claro. Si el cabildo al final tiene que estar coordinado con todos los ayuntamientos para el bien de la isla. Es totalmente absurdo, sí, absurdo. Me parece una cosa, de verdad, no sé, es que a mí que como no lo entiendo, no me cabe en la cabeza, de verdad. Y te digo que a mí me pasó es lo que dijimos antes, que hay gente que no me hablaba, que hay gente que me vomitaba odio por las redes sociales sin haber hablado una palabra conmigo, simplemente porque pertenezco a una formación política concreta. Claro. Digo, eso también es un problema de cada uno, de la cabeza de cada uno. Porque, Sí. de verdad, no sé, yo tengo una concepción diferente de las cosas. Y bueno, yo creo que eso se ha visto. Yo no me he metido con nadie en estos 3 años. No he hablado de nadie, nunca. Aparte, mi gente de comunicación tiene una orden por escrito mía y bastante contundente, en el que, lo primero, ni se borran comentarios negativos, dejan que, salvo que falte el respeto, ¿vale? Sí, claro. Pero que no entre en juego. Y que yo no voy a contestar nada de nadie. Mira que me han echado mierda arriba, pero no entro en ese juego. No es mi forma, no es mi forma. No, pero considero que es un precio que tienen también las redes sociales, ¿no? De que, como decías tú antes, todo el mundo es muy valiente detrás de un dispositivo, de decir o de tal. Y aparte que es muy cómodo criticar estando sentado en un sofá. ¿Tú sabes a mí una administración que no me gusta nada? Que me pensaría si yo fuese o no, el Parlamento de Canarias. No me gusta nada. Y eso que es el órgano más importante de Canarias, donde se tiene que tomar las decisiones más importantes de Canarias, que afectan a todos los canarios de Canarias. Pero no me gusta nada, porque al fin y al cabo, y yo cuando lo veo, las sesiones parlamentarias es ping, 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 ping. Una pelota de tenis, ¿no? Si tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Y siempre con unas realidades totalmente ajenas a lo que es un gobierno. Yo me quedo loco. Yo cuando veo las intervenciones de juventud, digo, madre mía, vivimos en dos mundos distintos. Lo que pasa dentro del gobierno y lo que creen que ahí que está pasando. Entonces me parece algo tan fuera de lo que quiere la gente. La gente quiere otras cosas. Lo que no puede ser es que para la ciudadanía la política sea la causa de los problemas y no el vehículo o la vía por la cual solucionar los problemas. Claro. Entonces, nosotros como sistema tenemos que hacer una reflexión. Es decir, oye, ¿por qué el ciudadano ya le habla político y sin grispa se le pone los pelos de punta? Sí, porque algo hemos hecho mal, ¿no? Y la confrontación nunca va a ser la vía de entendimiento. Nunca. No, la verdad que en ese aspecto la gente no le puede hablar de políticos. Ya asimilan político con mentira, ya con que se aprovechan, con que nos están engañando, y ese rol está pero muy instaurado ya en toda la sociedad. Entonces cambiarlo, creo que, como hemos dicho durante toda la entrevista, es algo generacional que tenemos que ir cambiando, y que hay que, sobre todo en la parte esta, apoyar la juventud, ver y dar soluciones. Porque al final de lo que se trata es de solucionar. Problemas ya tenemos cientos. Entonces lo que hay que buscar son soluciones y aportar soluciones. Correcto. Y no estar, oye, es que tú lo hiciste de esta manera y yo de otra. No, ¿cuál es la solución? Esta, pues vamos a por ella. Total. Seas del partido que seas, eso al final da igual. Correcto. Si tú tienes un problema de vivienda, tienes el mismo problema siendo de un partido que siendo de otro. Correcto. Exactamente el mismo. Es que ya bastante mierda tenemos arriba todo con nuestras cosas y todo lo que hay en la sociedad en sí. Para nosotros encima tener que estar dándonos problemas añadidos, generando odio, simplemente, pues me parece una cosa que vale, yo estoy totalmente fuera de eso y se acabó. Es más, intento ponerme una escafandra y no contaminarme de todo esto, sino trabajar como un burrito mirando hacia adelante, sin ver lo que está pasando aquí. Y oye, si la gente quiere generar ruido, que genere, pero conmigo no van a contar. Conmigo no van a contar para entrar en juegos que no me interesan.
Me alegra escucharlo. Dani, ya para ir terminando, ya estamos de vuelta otra vez. Tengo una pregunta que siempre deja el invitado anterior. Vale. Y esta vez pregúntale al invitado cuál es el mayor sacrificio que has hecho para estar donde estás hoy en día. ¿Sacrificio que nos entendemos? ¿De antes de estar para llegar o ya una vez que estás dentro? Entiendo que sea el para llegar, ¿no? Para llegar hasta este punto, para forjar esta historia, ¿no? Porque al final todo el podcast va de eso, de tu historia, ¿no? Entonces, tu historia de vida para llegar hasta el momento en el que estás, ¿qué dirías que es lo más que has sacrificado? Yo sinceramente se los digo de corazón, así, aquí no hay nada gratis y al final todo es el resultado de un proceso de trabajo. Antes sí era un poco más discreto en el sentido de que no, mira, si estoy hasta aquí es porque llevo una trayectoria de la espalda en que me he currado mucho, formación y trabajo para poder estar aquí. Si no, tal. Entonces, en mi vida he sacrificado muchísimas cosas, sobre todo a lo mejor cuando eras más joven, que un viernes por la tarde te llamaban para tomar una copa y yo me quedaba en mi casa estudiando. O lo que te decía antes en eso, yo estuve una temporada que trabajé todos los días de Dios, de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días de Dios sin descanso. ¿Por qué? Porque me marcaba un objetivo. Entonces he tenido que sacrificar a lo mejor muchísimos temas personales, amistosos, amorosos y todo lo que tú quieras, de compartir momentos para poder llegar hasta aquí. Eso es una cosa que yo tengo claro, que a mí nadie me ha regalado nada. Sí, no vengo ni por una carta de afiliación, ni vengo por nada. Vengo porque ha habido una trayectoria de trabajo detrás y esa es una premisa que yo me he marcado en la vida porque tampoco quiero que nadie me regale nada. Si yo considero que ha sido por tales, no, yo quiero currarme las cosas y quiero seguir trabajando para que cuando esté donde esté y como esté por mis propios méritos. Eso lo tengo yo más que claro, además. Pues genial. La verdad que para el colofón final, perfecto. Perfecto, sí, la pregunta. Y bueno, te toca a ti dejar una pregunta para el siguiente. Vale, vamos a decir, a ver, a mí me gusta mucho la participación ciudadana y sobre todo poner la oreja de la gente de que opine para uno poder aplicarlo y mejorar. Vamos a decir, si fueses presidente del gobierno, ¿qué te gusta, cuál es la primera medida que harías para mejorar Canarias? ¿Vale? Wow, buena pregunta. Venga, vamos a dejársela. Oye, ojo, y lo estamos haciendo sin saber quién es el próximo invitado. Exactamente. Vale. A ver a quién le vamos a dar el cargo, ¿no? ¿A quién le vamos a dejar? Esto acaba de salir así de la casa, no lo teníamos planeado ni nada. A ver a quién le vamos a dejar el regalito y el paquetito. ¿Va? Pues Dani, te vuelvo a dejar en tu pueblo natal, Mi como pueblo se natal. suele decir. No sabes lo que significa para mí cuando vengo para aquí después. Mira, yo solo vengo los fines de semana, entre semana me pego fuera. Y cuando llego aquí hago como las revoluciones hacen Qué bueno. es mi lugar de confort sin duda y mi lugar de relax. Genial. Pues una vez más, muchísimas gracias por la entrevista, porque creo que encima ha quedado una entrevista que creo que tiene mucho valor, ¿no? Gracias. Sobre todo para los jóvenes y para todo el mundo que quiera saber un poquito más cómo está el panorama en Canarias. Sobre todo hemos tocado varios puntos, pero bueno, agradecerte que nos hayas dado la entrevista y nada, seguramente estaremos en el radar para otra temporada, y ver un poquito más cómo evoluciona y ver ese cambio que seguramente gracias a usted por invitarme, coño, al revés. Yo encantado que me sacaron de la oficina un ratito y compartí con la gente, bueno. Perfecto. Así que encantado, muchas gracias, de verdad. Pues Dani, gracias. Gracias, un placer,